Voy a dar lectura al decreto supremo de la Presidenta Constitucional, Yanine Áñez Chávez, donde decreta en su artículo único: en tanto la Cámara de Senadores dé cumplimiento a lo dispuesto por el numeral 8 del artículo 160 de la Constitución Política del Estado, se procede a la imposición de grados y entrega de bastones de mando, sables y espadas al personal militar de las Fuerzas Armadas, aprobado por el Tribunal Superior de las Fuerzas Armadas, a fin de garantizar la seguridad nacional e institucionalidad, el derecho a la carrera militar, la estabilidad de las instituciones democráticas del Estado y mantener a las Fuerzas Armadas en el grado de eficiencia que requiere la defensa y los intereses confiados a su misión. Compatriotas, pongamos las cosas sobre la mesa. La Asamblea del MAS ha decidido frenar el ascenso de los militares que deben ascender a generales. El MAS pretende castigar a nuestras Fuerzas Armadas por haberse puesto del lado del pueblo en noviembre de 2019, cuidando la vida de los bolivianos. Frenar el ascenso a los generales significaba dejar indefensa a nuestra patria, atentar contra la seguridad externa e interna, y además castigar a nuestras Fuerzas Armadas que están haciendo todo el esfuerzo para combatir esta pandemia. Por eso el gobierno ha decidido realizar esos ascensos directamente y sin la Asamblea Plurinacional. Es una medida para que las Fuerzas Armadas sigan ayudando en la lucha contra la pandemia y sigan trabajando con el respaldo institucional de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, también los ascensos a generales no es lo único que ha frenado la Asamblea del MAS. La Asamblea del MAS también ha frenado los créditos externos que estaban llegando para dar más bonos a la población y para crear empleos. El legislativo está haciendo todo lo que está a su alcance para minar la gobernabilidad y los alcances del Ejecutivo, mientras que éste necesita herramientas para seguir apoyando, repito, empleos, bonos, reactivar el país como corresponde. Y la Asamblea insiste en frenar todo lo que le interesa a los bolivianos y a las bolivianas. La verdad, y esto hay que decirlo de manera absolutamente contundente, la Asamblea está contra el pueblo. Definitivamente, no dude, pero el gobierno está con el pueblo. Y por eso, aunque no le guste a la Asamblea, el gobierno ascenderá a los generales para que sigan funcionando las Fuerzas Armadas, para que sigan en las calles, para que sigan velando para que no haya más fallecidos, para que sigan programando estrategias de rastrillaje conjuntamente con las autoridades locales, nacionales. Y también el gobierno seguirá trabajando, aunque la Asamblea no quiera, para crear empleos y generar mejores oportunidades a pesar de la crisis. Esa es nuestra realidad, compatriotas. Agradezco mucho su atención. Muchas gracias. El número específico lo van a ver en el sistema. Muchas gracias. Son ascensos a generales de todas las fuerzas
de las tres fuerzas en todas las Fuerzas Armadas. Gracias. Esas fueron las palabras del ministro de Defensa, Fernando López, quien hizo referencia al ascenso de generales en todas las Fuerzas Armadas del país, haciendo caso omiso a la Asamblea Legislativa Plurinacional, que, como mencionaba, perjudica al pueblo boliviano. Regresamos a estudios y continuamos con la información de Bolivia TV.